consentimiento para grabar cada uno de ustedes. Entonces empecemos con un saludo de Profe, buenas una noches. pregunta. Sí, señorita. Sí, te escucho. Profe, bueno, yo no estuve en la pasada, ¿usted grabó la pasada? No, la clase pasada no la grabamos porque solamente hicimos pues como la presentación, la concertación y no se dio como un tema específico. Se dejó Ya. Ah, bueno. ahí en el foro de presentación un pequeño video y en ese video unas pequeñas preguntas para participar. ¿Ya lo hizo? No, profe, no lo he hecho. Yo no había podido entrar a la plataforma ni nada porque carecía de computador y de teléfono. Ahora fue que ya me conseguí un teléfono ya. Ok, listo. Bueno, entonces Entonces, hasta ahora que estoy retomando. aquí me dice otra compañera que tiene problemas para, esas personas que tienen problemas, intenten solucionarlo de pronto esta semana y las actividades que no han mandado, si de pronto el programa persiste, entonces para que ya me lo manden, ya sea no sea en la plataforma, sino no me lo manden por acá a mi, a mi, a mi, a mi Gmail o a mi correo institucional. Entonces, para que lo Bueno, tengan en profe, cuenta. gracias. Entonces, mire, precisamente vamos a ir a la Señor, plataforma para que vean qué hay ahí y que les cargué. Pues el foro no se los todavía no se los he calificado todos porque sé que habían algunos que no sabían, entonces para hacer una sola calificación. Entonces, la unidad número 1 es generalidades del presupuesto. En generalidades del presupuesto tenemos un documento que se llama generalidades del presupuesto. Aquí lo voy a abrir. Y conceptos generales del presupuesto. Con estos dos documentos tenemos que hacer, que vamos a tomar una nota que es un taller de presupuesto, que aquí se los dejé. Entonces, este es generalidades del presupuesto. Ustedes lo abren. Señor, yo les hago una consulta porque veo alumnos aquí que también están en la clase de costos. Les dejo inscribir costos y presupuestos. ¿Quiénes están así en costos y en presupuestos? Que creo que he visto los mismos varios estudiantes que, como yo también doy costos, los he visto en las clases de costos. Ninguno. Profe, como no hay ¿Cómo prerequisitos. así? ¿Ya los quitaron? claro, Sí, ya puedo matricular las materias de otro semestre. No, vea, viejo, yo que estoy diciendo que utilicemos el correo institucional y a veces uno no se entera de eso. No sabía. ¿Pero eso es ahora temporal o siempre va a ser así? no sé, profe. Ahora, Señores, ¿eso es temporal o de pronto ya quedó así para toda la vida? Profe, me imagino Bueno, que debe ser así por la cuestión de la pandemia. yo creo que ok, listo. Bueno, aprovechen ese gangazo que tienen entonces. Generalidad de presupuesto, hoy yo les voy a hacer la presentación de unas diapositivas que se llama aquí presentación unidad número 1. Hay dos documentos que se llaman, uno conceptos generales del presupuesto y uno generalidades del presupuesto. De estos dos documentos van a ser este taller. Entonces vamos a ver aquí el taller. El taller son todas estas preguntas que tienen aquí. Este taller lo van a hacer en grupos de 2. Lo van a presentar ya sea en PDF, lo presentan en PDF siempre y cuando lo hagan a mano y le tomen alguna foto, o lo pueden hacer en Word como ustedes. Entonces la fecha límite ya entonces verifiquen si ahí en sus plataformas ya les aparece este taller
para hacerlo. Entonces, ese taller ya saben, van a tener una semana para hacerlo, prácticamente de estos dos documentos y de la presentación que vamos a ver hoy. El día de hoy voy a hacerles la presentación número 1, que es esta, que la voy a descargar para que ustedes vean que es la misma que tienen en la plataforma, que consiste en las generalidades del presupuesto. Entonces, como vimos anteriormente, pues esta materia se llama presupuestos en salud. Entonces vamos a empezar a identificar conceptos de lo que es un presupuesto, lo que son las generalidades. Entonces, señores, cuando les vamos a conversar antes para que todos participemos y veamos, vamos a preguntar. Por ejemplo, ¿qué me dice de las personas que veo aquí como primero, Laura, Daniela, Jaycee, Dayana? Cuando hablamos de presupuestos, normalmente esa palabra, ¿ustedes alguna vez han hecho algún presupuesto y para qué lo han hecho? Cualquier presupuesto que hayan hecho. ¿O cuándo han hecho algún presupuesto? Sí, profe. ¿Cuándo? ¿Y para qué? Profe, pues, puede ser como cuando... Bueno, yo en estos momentos tengo un presupuesto para el cumpleaños de... Muy bien. Estás organizando un cumpleaños y estás haciendo un presupuesto. Muy bien. ¿Qué dice Dayana? Que no lo escuchamos muy bien. Profe, cuando, por ejemplo, Sí, señor. el mercado. Cuando voy a hacer mercado, hago un presupuesto. Exacto. Muy bien. Entonces, listo. Entonces vamos a ver precisamente el presupuesto es lo que es. El presupuesto es un plan de operaciones para un lapso de tiempo determinado, el cual se debe de preparar de manera cuidadosa. El presupuesto es una herramienta administrativa de planeación y control financiero que se presenta ordenadamente en términos monetarios. Los resultados previstos de un plan, proyecto y una estrategia. O sea, miren, señores, cuando hablamos de presupuestos, como ustedes decían en sus dos ejemplos, voy a hacer el presupuesto del cumpleaños. Ese cumpleaños se supone que todavía ese cumpleaños no se ha dado. Cuando hago un presupuesto lo hago porque estoy haciendo una planeación para un futuro. Si voy a hacer un presupuesto de lo que me voy a gastar en el mercado, estoy haciendo una organización, estoy contemplando qué es lo que me voy a gastar, qué voy a comprar y establezco unos precios. Cuando yo hago un presupuesto, dense cuenta que no es necesariamente eso, no es lo que va a pasar, pero sí es una medida que me va a servir a mí para establecer una forma, porque ustedes le pueden hacer el presupuesto del mercado y se lo dan al esposo o a la persona que va a comprar y después cuando viene la persona dice, no me alcanzó la plata. ¿Por qué no le pudo alcanzar la plata? Porque de pronto los precios ya cambiaron. Entonces, o de pronto, así como no le pudo alcanzar la plata también pudo haber pasado de que le sobró más plata de la que tenía presupuestada. Entonces, miren, señores, ¿se acuerdan que cuando ustedes vieron administración de empresas, o cuando ustedes vieron fundamentos de administración, siempre estos son los grandes procesos que ustedes como futuros administradores de empresas en el sector de la salud tienen que tener siempre presente? Entonces, el enfoque presupuestal se le hace para la planeación. Yo voy a planear, digamos que yo voy a hacer una planeación de lo que va a pasar. Después ese presupuesto me va a servir a mí para llevar unas actividades de control. ¿Cómo así? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo no me voy a gastar. Yo ya tengo lo que planeado, me va a servir a la hora de que yo esté ejecutando ese presupuesto, saber que de ahí no me puedo pasar o que las actividades se tienen que cumplir según lo planeado. Y por último, la coordinación, que ya son esas actividades. Es decir, que todas esas actividades que yo planeé y estoy verificando, coordinarlas para cumplir los objetivos. Entonces,
Dese cuenta que el enfoque presupuestal viene contemplado tantas actividades de planeación como actividades de control. Digamos, volvamos a los ejemplos. A mí siempre me gusta hacer como los ejemplos. Si ustedes ahora mismo van a organizar, ahora después de que todos nos podamos ver, vamos a designar a una persona que organice un viaje a Coveñas. Entonces aquí tenemos que nombrar un coordinador para que organice el viaje. De ustedes que se conocen, ¿a quién quién tiene las cualidades para coordinar ese viaje y para organizarlo? ¿Quién me dice? Ustedes que se conocen. ¿Quién? ¿A quién colocamos como coordinador y organizador del viaje? Laura Velázquez. Laura. ¿Y por qué Laura? ¿Yo por qué? ¿Por qué Laura? ¿Por qué creen que te eligen a ti? Entonces, la persona que va a hacer la coordinación tiene que hacer todas esas actividades. Digamos que ya elegimos a Laura para organizar el paseo. Laura lo va a planear. ¿Qué tiene que hacer Laura para organizar un viaje que vamos a hacer a Coveñas de integración? ¿Qué factores debe tener en cuenta Laura para organizar ese viaje? ¿Quién me dice? Primero, ¿cuántos van? ¿Cuántas personas van? ¿Qué más? El transporte, la comida, ¿En qué se van? dónde se van a alojar, ¿Qué van a comer? ¿Dónde se van a alojar? el precio. Bien. Los precios de cada una de esas. Exacto. Entonces, ellos hacen esas actividades de planeación. Cuando hacen la planeación, se establecen unos objetivos. Los objetivos, ¿cuáles pueden ser? Inicialmente, esto es una integración de varios días, o sea, son las cosas que uno pretende, varios días, cuáles son los objetivos, si en esa planeación queremos integrarnos, las actividades que vamos a hacer, qué vamos a comprar, cuántas fiestas vamos a organizar, cómo lo vamos a organizar. Entonces, eso se hace en la planeación. Establezco yo los objetivos entonces yo cuando planeo, ya yo establezco según las personas y los objetivos que yo quiero, establezco mi presupuesto. Entonces ya establecen dependiendo las personas y también la capacidad que tenga cada uno, porque como vamos a ir todas las personas del grupo, entonces tenemos que identificar que todos podamos ir y cómo va a ser esa forma de financiación. Si vamos a organizar algunas actividades, de pronto algunos pagarán la cuota o vamos a hacer algunas actividades para buscar fondos. Okay. Entonces, continuando aquí, los aspectos de los presupuestos. El presupuesto no es algo aislado, más bien como una herramienta administrativa, es el resultado eficaz de un proceso gerencial. Miren lo que dice, que él no es algo aislado. Cuando ustedes les dicen en una empresa, ¿quién hace el presupuesto aquí en la empresa? De pronto habrá un jefe de presupuesto, pero ese jefe de presupuesto lo que hace más que todo es llevar esta actividad de control y coordinación, más de seguimiento a ese presupuesto. Pero una persona no puede hacer un presupuesto sin tener en cuenta todas las áreas. Es decir, si yo soy el jefe de presupuesto y a mí me encargaron de hacer un presupuesto, ¿yo qué tengo que hacer? Así como ustedes, como Laura va a organizar el viaje a Coveñas, ella tiene que primero llamar, de pronto si como delegan las actividades, si alguien se va a encargar de la comida, uno del licor, uno del hospedaje, tiene que llamar a cada una de esas personas, a cada una de esas áreas para saber y le den la información para hacer el presupuesto. El presupuesto se encuentra íntimamente relacionado con la planeación financiera, efectivamente, porque cuando hablamos de presupuesto prácticamente eso lo vinculamos con la parte financiera. El presupuesto está orientado hacia el futuro y no hacia el pasado. Eso ya lo mencionamos anteriormente. Yo siempre que hago un presupuesto lo hago para el futuro y se compara con resultados que son reales. Entonces,
Cuando hablamos de presupuestos o presupuestos, la presupuestación es la base sobre la cual se fundamenta. O sea, si yo hago presupuestos, siempre ustedes en administración de empresas van a hablar y van a escuchar muchos de estos términos: administración por objetivos, planeación estratégica, gerencia participativa, calidad total y gerencia de proyectos. Entonces, en cada una de estas áreas de la administración, de estas teorías administrativas, siempre están hablando de presupuesto. Quiere decir que el presupuesto tenemos que conocer al final del ejercicio, al final del curso, saber hacer presupuesto, porque eso va a ser una herramienta que ustedes van a necesitar a lo largo de su profesión. Entonces, continuamos con los elementos de una buena presupuestación. Entonces, cuando miramos los elementos de un buen presupuesto, una buena presupuestación, tenemos que tener unos objetivos tanto a largo plazo. Es decir, la empresa tiene, el presupuesto que yo voy a hacer tiene que ver con los objetivos que tiene mi empresa a largo plazo. Unas metas específicas a corto plazo. A corto plazo, ¿cuáles serán las metas que yo quiero alcanzar? Un plan financiero a largo plazo y elaborado en forma general. Un plan financiero a corto plazo y presentado en forma discriminada. ¿Cómo así? Entonces, yo lo que hago a largo plazo, que es a futuro, no lo hago de manera general, y lo que hago a corto plazo sí lo hago discriminada. ¿Cómo así? ¿Cuáles son los puntos? El detalle de cada uno de las erogaciones o de las salidas que yo voy a tener. Unos informes de resultados presentados periódicamente para las diferentes áreas de acuerdo a las responsabilidades atribuidas y una acción de seguimiento y control permanente. Entonces, mire, señores, cuando hacemos un presupuesto, por ejemplo, ¿quiénes manejan presupuesto? La Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba maneja su presupuesto porque maneja un presupuesto, o valga la redundancia, de unos 20.000 millones en el mes. Entonces, esos 20.000 millones en el mes tiene que establecer un presupuesto a comienzo de año. Desde los meses de noviembre hace el presupuesto, y ese viene siendo como la guía que tienen ellos hasta ahora. Por ejemplo, ahora mismo están ejecutando ese presupuesto. Ellos al mes de septiembre ya deben tener ejecutado parte de ese presupuesto que al comienzo del ejercicio se lo estipularon, y se le hace seguimiento a cada uno de esos rubros. Entonces, allí en el presupuesto está contemplado cuánto se van a gastar en profesores, cuánto se van a gastar en prácticas, cuánto se van a gastar en bienestar universitario, cuánto se gastan en subsidios, cuánto se gastan en mantenimiento, en vigilancia, todo lo que se gasta en la universidad, en los buses, hasta los imprevistos lo ingresan a veces en los presupuestos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tenemos del presupuesto? Las ventajas que tenemos de presupuesto, de presupuestar y del presupuesto, es presionar para que la alta gerencia defina adecuadamente los objetivos básicos. ¿Cómo así? Siempre en la alta gerencia, cuando hablamos de alta gerencia, son las juntas directivas, los gerentes, los grandes cargos. Estos altos cargos, deben establecer adecuadamente los objetivos de ese presupuesto. Estos objetivos de presupuesto tienen que ir alineados con lo que quiera la empresa a nivel global. Propiciar que se defina una estructura organizacional adecuada, determinando responsabilidad y autoridad en cada una de las partes que integran la organización. Entonces, aquí los presupuestos también sirven para definir la estructura organizacional y asignar quiénes van a ser las personas con autoridad y con responsabilidad de manejar esos recursos. Por ejemplo, el área de almacén de la Universidad de Córdoba. El área de almacén de la Universidad de Córdoba tiene una persona que se encarga de esa área y tiene que velar porque todas las compras que se hagan por almacén lleguen a cada una de las áreas. Y así, por ejemplo, el departamento de los laboratorios de enfermería, esos laboratorios tienen unos activos, y ahí entonces se les carga un presupuesto a esos laboratorios y se delega a una persona que tiene que
estar definida para el manejo de ese laboratorio. Las ventajas también, continuadas ventajas del presupuesto, es incrementar la participación de los diferentes niveles de la organización. Como lo dije anteriormente, cuando yo voy a hacer un presupuesto deben participar todas las áreas de la organización, los niveles, desde el más bajo hasta el más alto, porque si yo hago un presupuesto tengo que hacerlo analizando todas las variables, porque mañana o pasado, cuando se me vaya a ejecutar ese presupuesto, no me vaya a pasar de que yo vaya a tener inconvenientes. Obligar a mantener un archivo de datos históricos controlables, facilitar la utilización óptima de diferentes insumos. Esto es importante. Cuando hacemos un presupuesto siempre estamos buscando la forma óptima de utilizar los insumos. Facilitar la coparticipación e integración de las diferentes áreas. Cada una de las áreas tiene que participar en hacer el presupuesto. ¿Cómo así? Si yo tengo un área que se llama mantenimiento, aseo o servicios generales, yo tengo que integrarme y decir cuánto necesito yo durante el año para que esa área cumpla sus objetivos. Obligar a hacer un autoanálisis periódico, facilitar el control administrativo y motivar para ejercitar creatividad y criterio profesional a fin de mejorar la empresa. Entonces, estas ventajas de presupuesto que ustedes ven aquí son necesarias. O sea, lo que nos quiere decir es que si hacemos una presupuestación en las empresas vamos a tener más ventajas que desventajas. Lastimosamente, hay muchas empresas que los presupuestos a veces no los tienen, o sí los hacen o no los hacen de una manera ordenada o utilizando todas las técnicas que siempre como aconsejan para que quede un buen presupuesto. Y entonces, ¿qué pasa si yo no hago un buen presupuesto? Digamos que Laura hace el paseo y Laura pidió una cuota de 50,000 pesos y pasa que al momento que fueron allá no tuvieron contemplado de que la comida estaba más cara. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué se puede hacer ahí? Si yo contemplé una cuota de 50,000 pesos y no me alcanzó, ¿qué me dicen? No compras. ¿Qué puede pasar si a mí la plata no me alcanza? ¿Qué Creo que puede? tratar de economizar, no gastar, sino como gastar lo necesario. No Exacto, sé. entonces yo de pronto ya tenía contemplado unas actividades y entonces tengo que eliminar esas actividades. Pues entonces tengo que eliminar, tengo que suprimir, o tengo que buscar la forma de tener más recursos para cumplir esa. Entonces continuamos con los tipos de presupuestos. Tipos de presupuestos. Según el sector tenemos sector oficiales y privados. Oficiales son aquellos presupuestos de tipo gubernamental y que buscan el equilibrio entre lo que se recauda por impuestos, los gastos e inversiones necesarios para el desarrollo de una región o entidad pública. Díganme ejemplos de entidades públicas donde hacen presupuestos que ustedes conozcan, que son entidades oficiales. Vamos a preguntar porque yo creo que se me desconectaron. Conecten un momento las cámaras para yo verlos a todos ustedes, porque no ha sido uno de los grupos más callados de toda la historia de aquí en la universidad. Se conectó Jorge, Kelly, Andrea está con el bebé, Lisbeth, Paola, Sibaja, Moisés. Listo, vamos a preguntarle a Moisés. Moisés, ¿cuáles entidades conoces tú que sean de carácter oficial? Por ejemplo, te ayudo, la Universidad de Córdoba es oficial. ¿Cuál más? ¿Quién le ayuda a Moisés? Los colegios, pero Los colegios públicos, muy bien. ¿Cuál más? ¿Qué más entidades oficiales conocen ustedes?
Los hospitales Los hospitales, muy públicos. bien, los hospitales públicos. Profe, las alcaldías, ¿no? Las Alcaldía, alcaldías, sí, profe. señor. Entonces vieron, tenemos alcaldías, gobernaciones, hospitales públicos, universidades públicas y también entidades oficiales son, por ejemplo, Propiedad Social, quien les paga a sus jóvenes en acción, familias en acción, es una entidad pública. Entonces ellos tienen que hacer presupuestos. Entonces esas son, según el sector, son oficiales. Y tenemos privadas que son las que no son públicas. Todos son las entidades que o personas que buscan principal, aunque no necesariamente utilidad económica de lucro. O sea que, ¿cuáles son las entidades privadas o presupuestos privados? Son aquellos que se hacen las entidades que los recursos y aportes son de personal privado, personas naturales o jurídicas que hacen una actividad comercial o productiva. Tenemos una clasificación que es según el tiempo, que según el tiempo, siempre en administración de empresas, ustedes que utilicen la palabra de esta palabra que pueden ser estratégicos, tiene que ver con el largo plazo. Tienen una visión general del alcance de sus actividades y están orientadas hacia el logro de objetivos. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando es como la visión, ¿se acuerdan que ustedes algo les decía? Cuando constituyen una empresa, tienen que crear una misión y una visión. Cuando crean una misión es lo que hacen y una visión es a largo plazo, cómo se ven ustedes. Entonces, la visión, si yo soy una clínica o un hospital, me quiero ver en el futuro con un posicionamiento aquí en la costa atlántica o un posicionamiento a nivel país, eso viene siendo en administración viene siendo una forma estratégica, una visión que yo tengo. Y pueden ser también presupuestos tácticos son presupuestos a corto plazo. Los más conocidos son los generales en todas las empresas, muestran planes de periodo normal del ejercicio anual. O sea, tácticos ya es, aquellos son a largo plazo y estos son a corto plazo. Por lo general lo hago un periodo de ejercicio anual que tienen que ver con un año. Entonces, lo que son a más de un año o a más de largo tiempo son estratégicos y los que son a un año son tácticos. O sea, son aquellos que están orientados a las metas específicas. ¿Cuáles son esas metas específicas? Por ejemplo, las ventas de este año, cumplir los indicadores. Todos esos presupuestos son presupuestos tácticos. También tenemos una clasificación que dice según el comportamiento o forma. ¿Cómo así según el comportamiento o forma? Tenemos flexibles y fijos. Cuando la palabra nos habla de flexibles, es que yo hago un presupuesto y ese presupuesto me permite a mí que yo durante la ejecución yo lo puedo ir cambiando según los volúmenes de producción y las actividades que se me vayan dando. Es decir, yo soy flexible. Y hay unos que se llaman fijos, que son presupuestos que no se pueden variar. ¿Cómo así? Que yo ya establecí X presupuesto y a veces ese presupuesto yo lo tengo que organizar muy bien porque después que yo establezca ese presupuesto yo no lo puedo variar. A veces pasa en las entidades públicas esa parte. Ustedes a veces escuchan la universidad o la alcaldía tuvo que gastarse una plata del presupuesto porque esa plata era para hacer, actividades lúdicas. Se la tuvo que gastar en esa actividad porque si no se gastaba ese presupuesto, de pronto en el año que viene se le disminuía el presupuesto y tenía que gastárselo exactamente en eso. Por eso es que a veces, ahora, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, ustedes veían, no, tal entidad va a comprar una camioneta. Entonces muchas personas decían, pero que una camioneta ahora mismo en tiempos de pandemia, si lo que más se necesita son las necesidades básicas. Entonces a veces por presupuestalmente esos recursos ya estaban comprometidos y a veces ya cuando uno se compromete en presupuestos públicos, un recurso difícilmente lo puedo yo cambiar. Sí se puede, pero tengo que hacer unas actividades
jurídicas y administrativas internamente para cambiar. Pero por lo general los presupuestos en el sector público, si yo digo que me voy a gastar esto en agua potable, en salud o educación, no puedo gastármela en, es decir, yo no puedo cambiar ese recurso para ya sea una actividad diferente a la que está establecida. Entonces ahí, según el comportamiento o la forma, ahí se llama fijos. Presupuestos fijos son presupuestos que no se pueden variar. O sea que, profe, Sí. los presupuestos destinados a una cosa, ¿A dónde? algo no se puede coger para otras cosas. Bueno, en el sector hay por eso los presupuestos flexibles son esos presupuestos que sí se pueden variar. Por ejemplo, que tú determinaste en el tiempo de que ibas a producir prendas de vestir. Entonces se metió la pandemia y yo cambié de presupuesto y voy a producir tapabocas. O sea, pero más que todo esos flexibles se dan en el sector privado. Estos fijos son presupuestos que ya yo los determino y si yo establezco que algo me lo voy a gastar en salud y si de pronto determiné que me lo voy a gastar en salud y tiene en X puesto de salud, tengo que invertirlo en ese puesto de salud y a veces no permite ni siquiera cambiar ese puesto de salud o una inversión que sea en el mismo sector o solamente te permite en el mismo sector. Entonces, a veces los presupuestos en el sector público, por eso es que los procesos son muy demorados y las platas, si ya hay algo que se estipuló para un sector, no se puede utilizar para otro sector. Es decir, plata de salud yo no la puedo coger para educación. ¿Se acuerdan cuando los estudiantes peleaban en el tema de las protestas? Entonces a veces decían, no, pero si hay plata. No, es que si hay plata, pero de pronto esa plata ya está destinada para otro tipo de inversión. Entonces eso es lo que pasa en los presupuestos. El último de los temas que vamos a ver es los presupuestos públicos. Y ahí se van a dar cuenta ustedes cómo se hacen esos presupuestos públicos, qué se debe tener en cuenta, cuándo lo hacen, en qué meses lo hacen y las condiciones para hacer esos presupuestos públicos. Entonces, continuando ya, entonces según el comportamiento o la forma son flexibles y fijos y según el área. Entonces, mire, aquí prestemos mucha atención porque aquí ya a partir de ahora esto es lo que nos interesa. Tenemos entonces según el área, empezamos con los presupuestos de ventas. Luego, o sea, se supone que uno empieza a hacer primero los presupuestos de ventas, segundo los presupuestos de producción, porque si yo hago el presupuesto de ventas, que yo sé qué voy a vender, a quién le voy a vender, teniendo en cuenta la demanda, yo empiezo después a hacer el presupuesto de producción. Sin embargo, yo no puedo hacer el presupuesto de producción sin hacer el de venta, porque se supone que yo parto de las ventas que yo voy a hacer. Entonces, después hago un presupuesto de producción, después el presupuesto de servicios, presupuesto de contabilidad y presupuesto de costos. Entonces, ese viene siendo como el orden. Entonces, presupuesto de ventas. Miren, aquí en esta presentación nos dice que el presupuesto de ventas es la base de todos los presupuestos de la empresa privada. Es decir, en una empresa privada, micrófono, por favor. Silenciar aquí. Listo. En la empresa privada, el presupuesto de ventas es la base de todos los presupuestos. ¿Por qué creen que el presupuesto de ventas en la empresa privada es la base de todos los presupuestos? Digamos que yo tengo una panadería. Y en una panadería, si yo hago el presupuesto de ventas, ¿por qué es la base de todos los presupuestos? ¿Quién me dice? Vamos a preguntar porque están muy callados aquí. Vamos aquí a la lista. Grupo numeroso. Profe, hay una persona intentando.
Listo. No, aquí ya no me aparece ninguno. Ya como que le di a admitir. ¿Qué dice Luz Miranda? ¿Dónde está Luz? Listo, Luz. Aquí, profe. Vamos a hacerte una pregunta. Si tú tienes un negocio que se dedica a las ventas y tú vas a hacer un presupuesto de ventas, Sí. ¿por qué crees que ese presupuesto es importante para la empresa? Bueno, un presupuesto de venta es como la meta que se pone como que esa empresa, como que mensual, quincenal, pues pienso más o menos, no sé si estoy equivocada. Eso. Es como que sí, como Ok. Bueno, mire, cuando hacemos un presupuesto de ventas, como su nombre lo dice, yo voy a presupuestar cuáles son las ventas que yo voy a tener, digamos, en el 2022, 2021. Si ese 2021 no ha llegado todavía, ¿cómo creen que yo puedo hacer un presupuesto de ventas? ¿Quién me dice? Por ejemplo, José Narváez. No, José no, creo que no está aquí. Moisés Ortiz. ¿Dónde está Moisés? Moisés. Sí, profesor. Listo, Moisés, te hago Sí, nuevamente la pregunta. diga, profe. Si vamos a hacer un presupuesto de las ventas que va a tener cualquier negocio, vamos a poner un negocio cualquiera, una panadería, que es como lo más fácil. Y yo voy a hacer el presupuesto de ventas del año 2021. ¿Cómo lo harías tú? ¿O qué puedes tener en cuenta? ¿Qué crees que puede tener en cuenta un señor dueño de una panadería para hacer un presupuesto de ventas? Control de nuestros ingresos y gastos en tiempo, ¿no? ¿Quién más? ¿Qué dicen los demás? Yo voy a hacer el Profe, presupuesto de profe, ventas. yo diría que como estadísticas, ¿no? O sea, de Es los muy años bien. anteriores. Estadística. Es muy bien. Yo pienso que la, Profe, yo diría que Muy bien. diferenciando los 2 años Entonces, los anteriores. presupuestos, hay varias formas de hacerlos. Entonces, yo puedo utilizar métodos estadísticos, utilizar información histórica de lo que yo he vendido. Entonces, ahí es donde viene. eh, si yo he vendido, entonces, si yo sé cómo me fue el año pasado, los años anteriores, yo aplico la estadística y la experiencia que yo tengo y aplico y hago mi presupuesto. Entonces, el presupuesto de ventas depende de la cantidad y la cantidad es la demanda. Entonces, mire, señores, métodos para proyectar la demanda, que es lo que prácticamente vamos aquí. Entonces, puedo utilizar métodos estadísticos. Y aquí entonces el documento que yo les voy a compartir, porque aquí no da tiempo. Entonces aquí en métodos estadísticos hay un método que se llama análisis de la tendencia o mínimos cuadrados. Este análisis de la tendencia, lo vieron ustedes cuando vieron estadística. ¿Se acuerdan que cuando vieron estadística de pronto les daban una serie de datos? Entonces, esos datos ustedes buscaban una fórmula y en esa fórmula lo que hacían era que miraban cuál era la fórmula que se ajustaba a esos datos y después aplicaban y la proyectaban a un futuro. ¿Sí se acuerdan de eso en estadística? Creo que sí, siempre me dicen que esos datos, esa información la dan. Hasta en el colegio hacían eso, donde uno hacía que Y es igual a la pendiente más A por A más B. Eso entonces, eso lo aplica uno en estadística y en Excel lo hace muchísimo más fácil porque no tiene que hacerlo a mano, sino que Excel los ayuda a hacer esos métodos estadísticos. Digamos que yo no, cuando métodos no estadísticos, estos métodos estadísticos, prestemos atención que de esta presentación les voy a hacer, cuando hagamos la evaluación, que prácticamente va a ser la próxima clase, que vamos a hacer un ejercicio y una evaluación en la cual ustedes la van a hacer en línea.
lo más probable es que las preguntas no se las vaya a hacer yo así de ¿cuáles son los métodos no estadísticos? Son preguntas de, por ejemplo, ¿cuándo se utiliza un método estadístico? Entonces, ¿cuándo se utiliza un método estadístico? Cuando yo tengo información histórica. Yo utilizo micrófono, por favor. Cuando yo utilizo información histórica, puedo utilizar un método estadístico. ¿Por qué? Porque yo para utilizar la estadística yo debo tener una información. Entonces, como decían los compañeros que participaron ahora, la información de los años anteriores, ya sea del año anterior o de los meses anteriores, me sirve a mí para aplicar el método estadístico. Pero también existen unos métodos para proyectar la demanda que no son métodos no estadísticos, son los que se basan en criterios personales. Por ejemplo, criterio de vendedores, criterio de supervisores, criterio ejecutivo de ventas, criterio de los ejecutivos de la empresa. ¿Cómo así? Yo puedo preguntarle a un vendedor de la empresa que estoy haciendo el presupuesto de las ventas de, por ejemplo, de la ciudad de Montería, y los vendedores me dicen, mire señor, eso nosotros podemos, según el criterio, podemos aumentar o hacer esta proyección teniendo en cuenta la experiencia que tenemos. Vamos a hacer que para este sector podemos vender X cantidad y para este podemos vender X cantidad. Entonces, dése cuenta que no es un criterio personal y uno cuenta con la confianza del vendedor. También se da el criterio de los supervisores de ventas, ejecutivos de venta y ejecutivos de la empresa. Entonces, cuando utilizo yo un método no estadístico, son aquellos que yo también me baso en criterios personales. O yo puedo utilizar este método estadístico y después lo valido con un método no estadístico para ver qué tanto se ajusta a mi comportamiento. Por ejemplo, un método estadístico de ventas. Yo no puedo coger un año como el 2020 para hacer la estadística del 2021 porque este fue un año atípico. Yo no puedo coger 2020 para hacer cómo es el comportamiento de las ventas, para hacer la proyección del año 2021 porque esto es un año atípico que tuvo pandemia. Entonces, si yo utilizo un método estadístico, me va a dar una proyección que no tuvo en cuenta la pandemia, sino que tuvo en cuenta solamente la venta del año 2020. ¿Comprendieron esa parte ahí? Bueno, entonces también tenemos métodos de propósito específico. Sí, por ejemplo, que yo hago, si yo voy a montar un negocio nuevo, por ejemplo, una farmacia, y yo nunca he montado una farmacia, y yo voy a hacer mi presupuesto de venta, entonces yo puedo hacerlo teniendo en cuenta un análisis de cómo está el comportamiento del sector, cómo son, si yo voy a poner una panadería, mi pronóstico de ventas lo puedo hacer según mis líneas de productos y según el uso final, o yo utilizo tanto los criterios estadísticos como los criterios no estadísticos. Entonces, ¿cuál es el método más efectivo para proyectar la demanda? ¿Cuál creen que es? Ustedes dicen. Entonces, para esta pregunta no existe un método más efectivo. El método existe, depende de mi negocio, de mi sector y dependiendo también la información que yo tenga. Entonces, el método más eficiente que existe es el que se haga con toda la objetividad del caso y dependiendo los datos y la información que yo tenga. Entonces, por lo general, siempre lo que hacen es una combinación tanto de los métodos estadísticos como los métodos no estadísticos. Entonces, vamos a hacer una pequeña pregunta aquí para que participen. ¿Cómo proyectarían la demanda si yo tengo un colegio de preescolar privado? ¿Cómo proyectarían la demanda y las ventas? ¿Qué me dice? ¿Qué dice Kelly? Profe, primero se hace un estudio, ¿no? ¿Qué dice Jorge? Del sector. Que primero se hace un estudio del sector y miramos a ver qué cantidad de pronto de niños hay en ese sector, en cualquier lugar que se haya colocado, que uno determine, ¿no? Exacto. Entonces,
Digamos que yo voy a proyectar la demanda y las ventas en un colegio de preescolar y primaria privado. Entonces yo miro qué tanto en esa localidad hay niños. ¿Qué más puedo mirar yo ahí? Digamos que el colegio ya viene operando. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué dice José? Eh, ¿Qué dice Kelly? Diferenciando la cantidad de niños, por ejemplo, en los 2 últimos años. Exacto. Entonces yo también puedo ver, yo al momento de hacer mis presupuestos, yo tengo que ver tanto la demanda que existe y también la capacidad que yo tengo. Porque si yo tengo en mi salón, en mi colegio, 10 salones, 2 por cada grado, entonces ya yo tengo una limitación ahí. Yo no puedo pasarme de esa limitación. Entonces hay muchos factores para hacer presupuestos. A veces tengo limitaciones, a veces no voy a tener limitaciones. Pero si digamos que en el colegio yo tengo para hacer todos los salones habidos y por haber, ¿qué más debo tener en cuenta? Yo tengo el espacio, los salones y la plata. Jorge nos dijo que teníamos que hacer un estudio. Muy bien. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta para hacer ese? Profe, Sí, Kelly. Angélica, que estoy conectada al teléfono de mi hermana y por eso sale el nombre de ella. Ok, listo. Profe, pues yo también opino que también hay que ver la capacidad de los padres para ingresar a los niños al colegio. Porque si pone el colegio en un sector, supongamos de nivel 1, no va a haber los padres no van a tener la capacidad para ingresar al estudiante al colegio. Exacto. También ahí viene dependiendo el servicio que yo voy a ofrecer. Yo no puedo ofrecer un servicio muy, digamos, que no esté acorde con las necesidades de mi mercado. Si mi mercado me está exigiendo un colegio básico, sencillo, para personas con unos ingresos medios, yo no puedo ofrecer un servicio que se esté por encima porque a la hora de los costos no va a ser suficiente. Profe, para eso hay que tener en cuenta a la población, a qué público se están dirigiendo, para Exacto. formular todo eso. Porque Exacto. obviamente no puede ir un colegio privado, supongamos Valle Grande, a meterse en un barrio popular, porque obviamente no va a dar frutos ahí. No, y también hay otro factor importante que tenemos que ver cuando vamos a hacer las proyecciones de la demanda, que son las competencias. A veces queremos meternos, digamos, mire un ejemplo tan simple. Vamos a vender, Dayana ahí que tiene una torta en la foto esa que aparece ahí. Yo voy a vender torta, entonces me quiero meter en el negocio de las tortas. Entonces tengo que analizar qué tanto población consume torta y además de eso la competencia que actualmente está vendiendo esas tortas para ver si ellos me van a dejar como un campito a mí o si existe una población insatisfecha a la cual yo voy a coger esa demanda que ya está satisfecha o yo me voy a coger esos clientes de la competencia. Entonces todos esos factores deben tenerlo en cuenta. Bueno, digamos que yo voy a hacer una proyección de la demanda. ¿Por cómo proyectaría las ventas en un hospital privado? ¿Qué deben tener en cuenta? Un hospital o una clínica privada. La cantidad de pacientes vinculados, ¿no? ¿Cómo así? Ya, ya, Pregunta. Profe, el tipo de servicio que voy a ofrecer. Listo, el tipo de servicio, muy bien. Yo voy a montar un hospital, bueno, dice un hospital, pero entonces es una clínica privada. Yo voy a proyectar mis ventas para el año 2021. ¿Qué debo tener en cuenta yo para proyectar esas ventas de esa clínica para el año 2021? Yo ya tengo la clínica montada, digamos, Clínica Saima.
va a organizar las ventas. Entonces, decía el compañero, el personal vinculado. ¿Cómo así personal vinculado? Ayúdenme, que yo nunca he hecho un presupuesto de... Profe, ¿no sería también el servicio que ofrece en la clínica que va a montar? Listo, el servicio es importante, por ahí va, pero ¿qué más se necesita saber? El personal que voy a contratar, ¿qué tanto personal necesito? Listo, pero dése cuenta que estamos proyectando en las ventas. Primero las ventas, es decir, voy a Pero todo proyectar eso depende del tipo de población y de cuánta población tenga la capacidad del hospital de recibir. exacto, depende de la capacidad. Primero tengo que analizar la capacidad que yo tenga. Muy bien, pero después que yo analice la capacidad, yo también tengo que analizar, dése cuenta que si yo soy una clínica, tengo que saber cuánto es la población que yo puedo no tanto atender, sino también la población que existe o los convenios que yo voy a tener con las EPS. ¿Me entienden esa parte? Porque si yo no tengo, digamos, ustedes pueden tener una clínica, pero si ustedes no tienen un convenio con la EPS, ¿quién va a ir allá? Solamente las personas que vayan por la parte privada. Entonces, con la parte privada de pronto no va a ser suficiente para atender todos los costos y gastos que va a tener la clínica. Entonces vieron que son muchos factores los que deben tener en cuenta. Una clínica veterinaria la voy a poner aquí en mi casa. ¿Qué debo tener en cuenta? O una clínica veterinaria que ya viene ofreciendo servicios. Entonces, como también igual la capacidad de esa clínica, si yo voy a hacer la proyección, de pronto yo para esa clínica el año que viene voy a aumentarle mi capacidad, ya no voy a tener un veterinario, sino voy a tener 5, voy a tener varias salas, varios servicios. Y bueno, entonces la pregunta es, un proyecto, y cuando es un proyecto nuevo, ¿cómo hago entonces? Digamos que yo voy a montar una lavandería de cero. ¿Cómo hago yo para saber las ventas? Para saber cuánto voy a vender. ¿No tendrían primero que hacer un estudio de la población hacia quién se van a dirigir? Tengo que hacer un estudio de mercados donde tengo que identificar la población. Tengo que identificar cuál es la población que tiene esa necesidad y a la cual yo voy a satisfacer. Muy bien. Listo. Entonces esa es una pregunta como para uno ponerlo a pensar. Y aquí, para terminar la presentación, este presupuesto, cuando hablamos de presupuesto hay varias clases de presupuestos. Entonces, una de las que vamos a ver acá inicialmente es el presupuesto operativo. El presupuesto operativo comprende varios presupuestos, el presupuesto de ventas y también el presupuesto de cobros. Aunque acá no vamos a meter cobros, sino en el ejercicio que vamos a hacer solamente vamos a meter ventas. ¿Cómo así las ventas? Las ventas vienen siendo cómo voy a presupuestar yo esas ventas, digamos, para un año determinado. Después que yo hago un presupuesto de ventas, yo determino el presupuesto de producción. Si se supone que yo voy a vender 10 toneladas en el año 2021, yo tengo que producir 10 toneladas de pan el año 2021. Y hago el presupuesto de materias primas después. Entonces yo tengo que ver cómo hago, que cuánto me gasto yo en materias primas para comprar 10 toneladas de pan. Y así después hacer el presupuesto de compras, cada cuánto voy a comprar yo la materia prima para fabricar ese pan. Hago un presupuesto de mano de obra que consiste en cada cuánto yo tengo que tener a las personas vinculadas para producir cuánto, las 10 toneladas de pan, y el presupuesto de los gastos indirectos de fabricación y los gastos de operación, administración y financiero. Este viene siendo el presupuesto operativo. Que cuando yo hago un presupuesto operativo tengo la capacidad de hacer un estado de resultados proyectados, porque dense cuenta que tengo ventas menos costos y gastos, y a mí me va a dar ahí un estado de resultados. ¿Se acuerdan que cuando vieron contabilidad vieron estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, que les va a decir la utilidad? Después hay otro tipo de presupuesto que es el presupuesto financiero, que es el flujo de caja y
presupuesto de inversión, que presupuesto de flujo de caja viene siendo presupuesto financiero, es una combinación entre un presupuesto de caja donde nos dice cómo va llegando la plata. O sea, dése cuenta que aquí en presupuesto operativo dice cuánto me voy a ganar, que ahora mismo el sector salud puede decir es un buen negocio, pero el presupuesto financiero es donde me va a decir cada cuánto me va llegando la plata. A veces uno dice, pero ¿cómo así que las clínicas no pagan? Porque a veces ese presupuesto, ese flujo de caja de ellos se queda corto porque están atendiendo gente, pero si a mí no me pagan a tiempo o me pagan a 180 días o me pagan a un año, no tengo flujo de caja para atender las necesidades. Entonces esto es lo que es el flujo del presupuesto operativo. Entonces, mire, señores, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces mire, señores, lo que vimos hoy. Vamos a repasar entonces. Vimos el concepto de presupuesto, vimos que el concepto de presupuesto está involucrado en el proceso administrativo de planeación, control y coordinación, los aspectos de los presupuestos, en qué se fundamenta cada una de esta presupuestación, los elementos del presupuesto, que para hacer una buena presupuestación, las ventajas de hacer presupuesto y los tipos de presupuesto, que hay varios según el sector. ¿Se acuerdan que hacíamos que hay unos presupuestos que son oficiales, que son para las entidades oficiales, y unos para las entidades privadas? Hay unos que son de manera táctica, según el tiempo, que son de un año, y los estratégicos, que son más de un año. Y también tenemos, según el comportamiento, los fijos y los flexibles. Y acá, ya cuando empezamos a hablar de los presupuestos de venta, según el área, hacemos unos presupuestos de ventas, unos presupuestos de producción, presupuestos de servicio, presupuestos de contabilidad y presupuestos de costos. Acá uno de los primeros temas que vamos a ver y vamos a hacer unos ejercicios son de el presupuesto de operativo. Entonces, el presupuesto operativo tenemos que hacer primero el presupuesto de ventas. El presupuesto de ventas me contempla a mí lo que yo voy a vender. Dijimos que hay unos métodos para aplicar ese presupuesto de venta, ya sea un método estadístico en el cual yo utilizo datos históricos, o método no estadístico que viene siendo en criterios personales. Y pues por último hablamos de presupuesto operativo. Entonces, mire, señores, me voy a ir adelantando, porque la próxima clase, estos presupuestos siempre son algo largos, y la próxima clase yo les voy a aplicar este archivo, porque este es un archivo en Excel que me está de cierto ejercicio en el cual yo hago el presupuesto operativo. Voy a ampliarlo aquí para que ustedes más o menos lo vean, y yo se los voy a dejar en la plataforma, porque la próxima, bueno, entonces ustedes les va a quedar pendiente hacer el taller, estudiar todos los documentos que están ahí, que es la presentación y los dos documentos. El taller viene siendo los dos documentos, y la próxima clase vamos a evaluar eso y vamos a hacer un ejercicio de presupuesto operativo. Entonces, ¿en qué consiste un ejercicio de presupuesto operativo? Esto lo vamos a hacer aquí en un Excel. ¿Se acuerdan que dijimos primero que un presupuesto por lo general uno lo hace a futuro? Entonces, por lo general los presupuestos siempre uno por lo general los hace a 12 meses. ¿Qué quiere decir? Aquí podemos decir ejemplo de presupuesto operativo para el 2021. ¿Con qué presupuesto tenemos que empezar? Con el presupuesto de ventas. Entonces, dése cuenta que el presupuesto de ventas esta es una empresa que vende varios productos, producto 1, producto 2 y producto 3. Entonces, yo tengo que buscar aquí en las ventas cuánto voy a vender yo en cada uno de los meses. Entonces, yo al momento que le dé el ejercicio, yo puedo decir, señores, la venta del producto 1 va a ir aumentando 10% todos los meses, o yo les puedo dar
cada una de las cantidades que venden. ¿Qué necesitan? Si yo les doy las cantidades, ustedes deben tener que el precio de venta para que les den las ventas totales. Entonces ustedes aquí aplicarían el precio unitario. De pronto, si el precio unitario es de 10 pesos, vamos a hacer el ejercicio. Yo voy a vender un producto en 100 pesos y el primer mes me dijeron que yo voy a vender 500 productos. Entonces, 500 productos yo los tengo que multiplicar por la cantidad. Entonces, yo lo que puedo hacer aquí es insertar una fila que me diga aquí cantidad o precio unitario. Entonces, las cantidades que yo voy a vender, 500, y esa venta aquí me daría, tengo que multiplicar el 500 por el precio unitario. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy vendiendo del producto 1, 50,000. Aquí, como esto aparece ya como en suma, yo tengo que modificar estas fórmulas, porque solamente aquí sería la suma de 50,000 más la venta del producto 12. Entonces, mire, señores, ¿por qué le estoy presentando esto? Yo sé que ustedes, esto a medida que uno lo va haciendo es que lo va practicando. Entonces, la idea es que la próxima clase yo les voy a dejar esta hoja para que ustedes la vayan analizando. Que primero vamos a hacer el producto, la proyección de venta. Después, esta proyección de venta me va a dar a mí ¿qué? Unos ingresos. Esos ingresos, yo después voy a tener unos costos variables, que para el producto 1 yo necesito unos materiales. Entonces, dependiendo de esos materiales y esos insumos que pueden ser para un producto o para un servicio, yo me voy a gastar unos materiales. Después yo proyecto estos costos variables y después que proyecto los costos variables, también voy a proyectar los sueldos que son directos y los gastos de transporte y algún otro costo que aparezca que no incluya ahí. Me va a dar un beneficio, después me da un margen, y después tengo que contemplar lo que son los sueldos fijos o los costos fijos. ¿Cuáles son los costos fijos? Acuérdense, cuando vieron costos, son los costos que permanecen estáticos en el tiempo. Por ejemplo, los sueldos de la secretaria, del gerente, el alquiler de la bodega, el alquiler de la fábrica. Esos son lo que son los costos fijos. Entonces, al final del ejercicio, de pronto, si aquí hay una fórmula que esté mala, aquí vamos a tener la capacidad de utilizar la lógica para al final del ejercicio que nos diga cuánto es los beneficios netos que tiene este negocio. Y también aquí, cuando hacemos un presupuesto operativo, debemos contemplar los intereses. Por ejemplo, cuánto me gasto yo en un interés por un préstamo bancario, los intereses por sobregiro y los intereses que yo le pago al banco. Y también lo que es la depreciación. Entonces, en el ejercicio tenemos que incluir la depreciación de los equipos. ¿Cómo así la depreciación de los equipos? ¿Cuánto me estoy gastando yo? Si yo compro unos equipos que me cuestan 100 millones de pesos y yo sé que esos equipos se me van a dañar a mí en 10 meses, entonces yo cada mes lo tengo que ir depreciando y eso viene siendo un gasto para mí. Entonces, para que tengan en cuenta eso, esto es un presupuesto operativo, esto es una guía. No quiere decir que siempre uno lo va a hacer así, sino que con esta guía, después que hagamos este ejercicio de esta guía, más adelante, cuando ustedes ya estén implementando en sus quehaceres, ya podemos hacer una proyección, ya sea de varios servicios. Aquí solamente la vamos a hacer con pocos productos o con pocos servicios. Allá, cuando ustedes vayan a hacer un presupuesto, de pronto venden 10 servicios, entonces la cosa se les va a complicar más, pero la idea es que ustedes tengan claro que cuando van a hacer un presupuesto operativo, contempla el presupuesto de venta, que es el primero que vamos a hacer aquí, que podemos colocarle aquí, presupuesto de ventas, que viene siendo por los ingresos por venta que aparecen aquí, que es el total de ventas.
y los costos variables. Los costos variables son los que se acuerdan: materia prima, insumos, sueldos, pero cuando hablamos de sueldos son los sueldos que tienen que ver directamente con lo que yo voy a producir. Y los costos fijos, los que están fijos durante el tiempo: intereses, amortización y depreciación, y para saber cuál va a ser el beneficio que me va a dar a mí ese negocio o ese presupuesto operativo. Esto es igual que ustedes, digamos que vamos a hacer la proyección digamos, del pasaje del viaje a Coveñas. Lo podemos hacer aquí en esta tabla, por ejemplo. Entonces aquí colocamos ingresos o presupuesto de ingreso. Entonces, ¿cuántas personas van a ir? 30 personas. Esas personas, ¿cuánto va a ser la cuota? 50,000. Entonces, ahí quiere decir que el primer mes, si yo lo voy a hacer varios meses, que voy a organizar el viaje mensual, el primer mes yo voy a tener unos ingresos de 1.500.000. Entonces después yo voy metiendo todo lo que se me va a consumir las personas, y esto entonces me va a disminuir este ingreso que tengo y me va a dar un margen que va a ser igual a la diferencia de esto menos esto. Pero entonces esta es una tabla que en la próxima clase, las personas que yo sé que no todos vamos a tener computador, no todos tenemos computador, pero si hagamos un esfuerzo de pronto para que esa próxima clase miremos, y por eso yo les voy a dejar, porque esta tabla también a veces que uno la puede diligenciar a mano, no necesariamente tiene que ser computador, ustedes pueden analizarla. Lo malo es que de pronto a veces no le si le adicionamos una casilla o algo, no la podemos. Entonces yo lo que le puedo dar como consejo es que si no tenemos, de pronto imprimirla y le dejamos unas casillas como en blanco, y las podemos ir modificando y quitando para que la persona vaya haciendo su presupuesto a mano el día de la próxima clase y hacemos el ejercicio. Porque a mano también podemos hacer este presupuesto. Es algo muy sencillo, que solamente cuando hacemos un presupuesto es sumar, multiplicar o dividir. Esas son operaciones muy sencillas, sino que cuando hacemos los presupuestos, dense cuenta que como son 12 meses, uno se asusta. Ustedes ahora dirán, no, pero qué cosa tan larga o qué tan largo, pero ya después que uno empieza a meter los datos y si los ingresa mediante un Excel y con fórmula, ya la cosa es más sencilla. Efectivamente, si lo hago a mano, pues me voy a demorar más, pero también aprendo muchísimo más. Entonces, este ejemplo de presupuesto operativo se lo voy a dejar ahí en la plataforma, o se lo voy a compartir aquí al grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan. Y la próxima clase, entonces, hacemos ese ejercicio de presupuesto operativo. Entonces la próxima clase lo más probable es que sí nos vamos a demorar todo el tiempo, porque vamos a empezar a la hora y miramos la forma de hacer la evaluación, de tomar, o solamente le tomamos esta nota. De pronto la evaluación la hacemos, yo se las dejo, buscamos la forma de hacer la evaluación que no sea en el mismo día. Pero sí, lo que quiero es que analicen esta tabla y ustedes antes de la clase miren a ver. Y yo les voy a dejar de pronto uno que ya esté hecho y que ese les sirva de guía para el momento que vayan a hacer este ejercicio. Entonces yo les voy a compartir un ejemplo de presupuesto operativo, y a la hora que lo vayamos a hacer, ustedes ya tienen una guía. Entonces ese día, la próxima clase, vamos a hacer todo lo posible para que los que tengan computador lo miremos, y los que no, de pronto entonces esta tabla la hago yo en una hoja. La pueden hacer en una hoja tamaño oficio, y le voy haciendo las líneas, no le colocan los valores, y solamente la hacen así, la dividen en 12 meses y después lo hacemos a mano. Lo importante es que uno comprenda, independientemente que lo hagamos en clase o lo hagamos después en casa, pero que comprendan el ejercicio de hacer un presupuesto y qué consideraciones tenemos que tener de pronto en el producto 1, producto 2, con las consideraciones, y poder aplicar esas consideraciones, porque a veces vemos toda esta teoría: presupuesto,
administración, pero a la hora de que vamos a implementarlo, ahí es donde nos quedamos porque nunca hicimos el ejercicio. Entonces, haciendo este ejercicio de presupuestación es donde nos vamos a dar cuenta cómo nos vamos desenvolviendo para sacarle jugo a esta materia. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? No, profe. No, bro. Listo. Entonces, señores, volviendo, para la próxima clase, ¿ya vieron el taller que tienen allí? ¿Ya les aparece para qué día está? Sí, señor. Aparece para el 4 de abril. Sí, señor, para en 7 días. Exacto. Entonces, ese taller ¿Para cuándo? ese taller tienen 8 días para hacerlo. Entonces, ese lo van a hacer con los 2 documentos que aparecen ahí, la presentación. Lo van a hacer en grupos en parejas. Solamente una persona lo envía. Pero también tengan en cuenta que anoten bien los nombres, porque a veces no anotan bien los nombres del compañero. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Segundo, para la próxima clase también, entonces vamos a analizar esa hoja que les voy a dar ahí de presupuesto operativo. Los que tengan computador, muchísimo mejor. Los que no tengan computador, la hacen a mano para hacer el ejercicio durante la clase y puedan comprender. Listo. Entonces yo les comparto eso y pues voy a dejar de grabar aquí para que los compañeros que no se pudieron conectar a la clase hoy tengan la oportunidad. Ya les voy a compartir esta clase, la subo en YouTube y la cargo al grupo de WhatsApp. ¿Alguna pregunta adicional? Oh, pero una pregunta. Sí. Un rubro es un presupuesto. Muy bien. Por ejemplo, cuando hablan de un rubro, por ejemplo, es como cuando te dicen el rubro de gastos de representación. Quiere decir que comprende todo lo que es gastos de representación, que son los gastos que le dan a uno como gerente para que uno pueda gastar con clientes, ya sea con una tarjeta de crédito o algo así. Por ejemplo, te dicen el rubro de bienestar universitario, quiere decir que ese es lo que tiene bienestar universitario para su gasto. Entonces, cuando hablamos de rubro, es como cuando lo que tiene asignado cada una, digamos, el concepto que te están diciendo allí. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes tienen destinado para educar, cuando hacen el presupuesto nacional del país, dicen, ¿cuál es el rubro que existe para educación? 15 billones. ¿Qué quiere decir? Que 15 billones es lo que se va a gastar en educación. Entonces, eso es lo que... ¿Listo? Ah, ya, pues bueno, gracias. Bueno, entonces, señores, eso es todo. ¿Alguna pregunta adicional? Profe, No, bro. Sí, le escucho. Alguien va a hacer una pregunta. yo llegué un poquito tarde como trabajo, entonces no sé si tomó lista o algo. Dame un segundo. Apellido. Sánchez Ferrer. Bueno, mire, señores, le hice de pronto a los compañeros que no se conectaron. Los compañeros que no se conectaron, que no están ahí en la lista, tienen que verse el video. Entonces, cuando se vean el video en YouTube, tienen que colocar en la parte de abajo unas 5 líneas, varias líneas, 5 o 10 líneas, donde digan, donde expliquen, o sea, la importancia de la clase y lo que más les llamó la atención. De todas maneras, yo sé que los que se están viendo, ni siquiera es necesario que le digamos, porque se supone que ellos se van a ver el video, y cuando lleguen al minuto, cuando lleguen a este instante, si es que no se cansan, ahí le van a ver las indicaciones que le está dando. Entonces, señores, los que se están conectando ahora por medio de YouTube, que no asistieron a la clase,
tienen que escribirme ahí abajo de los comentarios 5 líneas, de 5 a 10 líneas, pero 5 líneas bien fundamentadas, donde expliquen cómo les pareció la clase y cuáles fueron los aspectos más importantes de la clase, para que yo sepa que sí se vieron ese video. Entonces, y eso es bueno también porque a veces, listo, yo sé que muchos tienen problemas de conectividad, problemas de comunicación, pero hacer el esfuerzo por verse la clase y más adelante, si Profe, ustedes anotan ahí, ya me queda ahí como listo. Entonces, señores, muchísimas gracias. Voy a dejar de grabar. Y le comentan a sus compañeros